Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hemos venido a gozarnos en Él, a fortalecernos en Él, a ser consolados en Él, según conforme sea la necesidad que hay dentro de tu corazón. El Espíritu Santo de Dios es suficiente para ministrar nuestras vidas, hermano. Así es que conforme tú hayas venido y la disposición de tu corazón, así también vas a ser ministrado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Damos gracias al Señor y sean también los hermanos que nos sintonizan a través de estas redes de comunicación. Sean todos bienvenidos. Oramos siempre por sus familias, por todos ustedes, que el Señor los guarde y que Él los proteja. Doy también las gracias a los hermanos que nos acompañaron ayer en los bautizos de la iglesia El Shaddai de Medicine Hat allá en Edgewater. Me hablaba hoy en la mañana hermana Erenia y me dice, dele la gracia a todos los hermanos, y les dije, yo ya les hice saber, pero se los voy a hacer saber públicamente. Así que fue un buen tiempo, fue un bonito tiempo, y lo que más motiva, hermano, es que a pesar de las circunstancias, la iglesia de Dios sigue dando frutos. La iglesia del Señor no está estéril, no se queda estancada. ¿Por qué? Porque nuestro Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así es que le agradecemos al Señor. Agradecemos también a Werner, pastor de ellos, que nos invitó y estuvimos allá junto con el pastor José Gurdián de Redir. Y tuvimos un buen tiempo como hermanos y como familia en el Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 2. Y quiero hablar acerca de la gracia divina. Nosotros mencionamos tanto la misericordia, la fidelidad y la gracia de Dios, pero a veces nos hemos quedado tan cortos en entender verdaderamente qué es lo que significa, qué es lo que realmente, eso significa para nuestras vidas. Por eso es que cuando yo le pregunto, ¿ha sido bueno Dios contigo? Amén. ¿Ha tenido misericordia Dios contigo? Amén. Pero cuando pedimos una explicación, nos cuesta tanto explicar estas realidades. Pero ahora, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de su gracia divina. Y el tema que quiero compartir lo he titulado Testigos de su gracia divina. Efesios capítulo 2, verso 8. Y cuando lo tengamos, nos ponemos de pie, hermano, en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, porque nos has permitido estar aquí en este lugar, estar tal vez a través de estos medios, Señor amado, siendo ministrado por tu presencia, Señor. Nos has dado la oportunidad de alabar, de bendecir tu nombre. Ahora, Señor bendito, te pedimos que nuestro corazón esté atento al consejo de tu palabra, a la instrucción de tu palabra, porque sé que es vida para nosotros, Señor. Te agradecemos porque tu misericordia y tu bondad ha sido siempre con cada una de nuestras vidas, con nuestros seres queridos. Gracias, Señor. Gracias por tus bondades y tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Pablo le escribe a esta iglesia en Éfeso y dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabes? La vida de cada uno de aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia de nuestro Dios, al perdonar nuestros pecados, al perdonar nuestras iniquidades, dándonos la esperanza de una salvación eterna, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza de salvación eterna, ¿verdad? En el Señor tenemos esa esperanza de salvación eterna. Nos hace un testimonio vivo y real de su gracia redentora. La realidad es que cada uno de los creyentes o cristianos que somos parte del pueblo de Dios, o que somos parte de la iglesia comprada con la sangre preciosa de Cristo, somos portadores de esa gracia divina. ¿Sabes? Esa gracia de Dios tiene que verse en tu vida, tiene que verse en mi vida. Esa gracia de Dios tiene que ser revelada a través de su pueblo a aquellos que no le conocen.
Pero qué tan faltos de esa gracia estamos hoy en este tiempo en las iglesias, en nuestras vidas cristianas. Qué tan faltos de esta gracia estamos para la sociedad, para aquellos que no conocen al Señor. Pero al haber sido alcanzado por esa gracia, porque Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando nosotros no entendemos la gracia, la confundimos y tendemos a familiarizarla con libertinaje. La familiarizamos que podemos hacer lo que queramos porque hoy no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ese es un error que muchos creyentes cometen. Por eso quería explicarte a la luz de la palabra cuál es esa verdadera gracia de la que Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Y esa gracia redentora, esa gracia divina te ha alcanzado a ti y me ha alcanzado a mí. Nos ha hecho salvos, hermano. Mire, te ha dado esa esperanza a ti y a tu casa. Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una gracia inmerecida, es algo que nosotros no éramos merecedores de ella. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, somos portadores de esa gracia divina, de esa gracia redentora que nos ha alcanzado. Pero ¿qué motivo o qué razones hay por la cual esa gracia no es encontrada hoy en los cristianos? Por la cual esa gracia no es encontrada hoy en esos lugares como este donde se adora al Dios vivo. ¿Por qué razón no se puede encontrar esa gracia hoy en los templos, en las iglesias cristianas? ¿Por qué no se puede encontrar esa gracia divina de Dios en la vida de un creyente? ¿Por qué razón estamos faltos de esa gracia? Y a veces nosotros decimos, no, si la gracia de Dios está en mí. Hoy lo vas a entender y te voy a hablar acerca de la gracia del Señor en su pueblo. Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, el verso 36 narra esta historia. Lucas capítulo 7, te voy a estar leyendo del verso 36 en adelante. Y dice de esta manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Me detengo ahí. El fariseo había invitado a Jesús. Dice la escritura que rogó a Jesús que entrase a su casa. ¿Sabe? No es que el Señor se hacía de rogar, sino que él sabía la malicia que había en el corazón de los fariseos. Porque los fariseos nunca se le acercaban al Señor con una buena intención. Siempre se le acercaban con aquella malicia de ver en qué lo prendían, de ver en qué palabra mal expresada del Señor usaban para condenarlo, para señalarlo. Y Jesús conoce la malicia del corazón. ¿Verdad que el Señor conoce la malicia del corazón, hermano? Entonces él conocía lo que había, la intención que había en el corazón de aquel fariseo. Y por eso es que, pero él le rogó que entrara a su casa, le rogó que entrase, fuese parte de aquella cena, o quería invitarlo a su casa a cenar o a compartir con él. Pero cuando el Señor está ahí en ese lugar, dice que una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró que ahí estaba Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿está el Señor aquí, hermano? Hermano, ¿está el Señor aquí verdaderamente? ¿Y está Jesús aquí en medio nuestro? Entonces, ¿sabes? Donde el Señor estaba, los pecadores eran atraídos por Jesús. Los pecadores corrían al Señor. Ahora yo te pregunto, ¿por qué razón los pecadores corrían al Señor, hermano? ¿Por qué corrían a Cristo? ¿Por qué cuando ellos sabían que el Señor estaba en algún lugar o pasaba por algún lugar, ellos corrían a Jesús?
Los pecadores no escapaban del Señor. Ellos eran atraídos por Jesús. Ahora, ¿por qué razón? Si el Señor está aquí, obviamente los que deberían de estar aquí serían personas tal vez no convertidas, personas que están pasando situaciones difíciles, personas que no conocen a Cristo. Porque dice que la mujer se enteró que el Señor estaba ahí. Ella se enteró que Jesús estaba en la casa de Simón, ¿verdad?, del fariseo. Y los pecadores eran atraídos y corrían a Jesús. Yo te hacía esta pregunta: ¿por qué razón? ¿Sabes? Los pecadores corrían al Señor porque eran perdonados. En el Señor no recibían ninguna burla, no recibían ningún aprobio, o sea, que lo dañara más de lo que se encontraban. Ellos corrían al Señor porque recibían el perdón de sus pecados. Ahora, cuando tú te acercaste a Cristo, ¿te perdonó el Señor? Hermano, cuando tú verdaderamente recibiste al Señor, ¿te perdonó el Señor tus pecados? Amén, nos perdonó. Y por eso es que los pecadores corrían a Jesús, eran atraídos por aquella presencia del Señor, porque eran perdonados, eran liberados. Aquellos que estaban oprimidos por diferentes, o sea, situaciones espirituales, eran liberados. Demonios salían de ellos, eran sanados, pero también eran restaurados. Y mire, y eso es lo que la presencia del Señor hacía en ese lugar. Eso es lo que el Señor enseña a través de los evangelios. Cuando Él se acercaba a las personas, ustedes saben, dice en cierto pasaje que traían todos los que estaban enfermos donde estaba Jesús y eran todos sanados. ¿Verdad que así dice la palabra del Señor? No dice que eran algunos sanados, dice eran todos sanados. Y el Señor no les preguntaba si asistían a una iglesia, si se habían portado bien, sino no. Él simplemente les perdonaba sus pecados. Liberaba a aquellos que estaban oprimidos por potestades espirituales. Aquellos que tenían enfermedades físicas eran sanados, pero también eran restaurados. Esta mujer oyó que el Señor estaba ahí. Y quizás déjenme pensar esto: la mujer dijo, esta es la oportunidad, yo no voy a dejar pasar esta oportunidad. El Señor está aquí, está tan cerca de mí. Y el Señor está cerca de nosotros, hermano. Él está cerca de ti, Él está cerca de mí. Pero los pecadores eran atraídos por el Señor. Ellos corrían a Jesús. Y dice que la mujer cuando entró, mire, desde que ella entra, no empieza pidiendo perdón, no comienza diciéndole al Señor, soy pecadora, he cometido estos errores. No comienza de alguna manera expresando cuáles eran sus fallas, cuáles eran sus debilidades o cuáles eran los problemas que ella llevaba. No, inmediatamente dice, desde que entra comienza a llorar. Dice que se abraza a los pies del Señor y comienza a llorar. Verso 38 dice, comienza a regar con las lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos o los secaba con sus cabellos y besaba sus pies, dice, y los ungía con el perfume. Lo que estaba hablando es que esta mujer sabía quién estaba allí. Mire, pero ahora entramos a los templos, hermano, y entramos arrogantes, entramos indiferentes, entramos, o sea, quizás, o sea, bueno, si me parecen las alabanzas voy a cantar, y si no me parecen no voy a cantar. Si el Señor está aquí, tú tienes que saber delante de quién has llegado, hermano. Tú tienes que saber delante de quién hemos venido. Por eso es que a veces estamos más pendientes que en qué nota van a cantar los músicos. No, tú estás pendiente que la presencia del Señor está ahí y que a Él es a quien hemos venido a adorar, a bendecir. La mujer inmediatamente no profirió palabra, no entabló una conversación con el Señor, pero sus acciones, sus actitudes revelaron que ella sabía delante de quién estaba. Y ese es uno de los problemas que hay en la iglesia hoy. Llegamos, hermano, como llegar a visitar cualquier lugar, llegamos como llegar a una reunión cualquiera. No, llegamos delante del Señor, porque es a Él a quien venimos a adorar. Es a Él a quien venimos a bendecir. Mira, independientemente de cómo vengamos, hermano, la situación que estemos pasando, las circunstancias que estemos viviendo, los problemas que estemos enfrentando. Porque como te digo, si yo te contase los problemas que estoy enfrentando ahorita, creo que todos ustedes se pusieran de pie y empezaran a orar por mí. Pero el Dios del cielo me ha fortalecido, el Señor me ha levantado y me ha guardado en el hueco de su mano, como Él lo ha prometido.
Entonces, los pecadores eran atraídos hacia el Señor. Los pecadores corrían a Jesús. Ahora los menos que quieren venir, a las iglesias, son los pecadores, son aquellos que no conocen al Señor. ¿Sabe? En cierta ocasión yo decía esto. Y algunos hermanos, me vieron así como tal vez extrañados de lo que dije. Yo les decía, la iglesia está llena de pecadores. Y algunos decían, no, pero ¿cómo? La palabra del Señor dice que si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, mentimos. Y la verdad no está en nosotros, está en el Señor. Y alguien que no conocía al Señor decía, yo bien decía que en esos lugares solo gente pecadora. Y exacto, y le ponía el ejemplo yo, y les decía, es como alguien que, qué sé yo, desarrolla un oficio de electricista. Y por decir así, en las circunstancias de la vida, le sale otra clase de empleo. Le sale un empleo en oficina, le sale un empleo de llenar formularios o de hacer entregas en ese lugar donde trabaja. Ahora yo te pregunto, ¿por qué esa persona no está desarrollando el oficio de electricista? ¿Deja de ser electricista? ¿Deja de ser electricista? No, sigue siendo electricista. Lo único que no está ejerciendo aquella profesión de electricista. Así también nosotros somos pecadores que estamos siendo restaurados, que hemos sido perdonados. Hermanos, somos pecadores que la gracia divina, la gracia redentora nos ha perdonado y estamos en un proceso de transformación. Por eso es que cuando algunos me veían y decían, hermano, y le digo, nosotros, ustedes y yo, tenemos el potencial de odiar a las personas, ¿sí o no, hermano? Tenemos el potencial de murmurar de las personas. Tenemos el potencial, qué sé yo, de hacernos la persona más adicta. El potencial está en nosotros, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo mora en nosotros y es el que nos ayuda. Pero el potencial está en cada uno de nosotros. Pero si ustedes me dicen, no, hermano, es que yo pensé que no, estamos siendo procesados, estamos siendo transformados, cambiados. Pero el potencial está en nosotros. Y la próxima vez que predique te voy a hablar cuando Pablo lo expone de una manera, casi similar, pero con palabras diferentes. Pero ahora quiero hablarte de esa gracia que te alcanzó a ti, de esa gracia que me alcanzó a mí. Mira, aquella mujer entra e inmediatamente dice, se postra o se pone al Señor, abraza sus pies y comienza a llorar, comienza a secar sus pies con sus cabellos y se rinde completamente sin decir ni una palabra. ¿Por qué? Porque Jesús, te lo repito, atraía a los pecadores para perdonarlos, para liberarlos, para sanarlos, para restaurarlos. Pero mire lo que pasa en el verso 39. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, para sí mismo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Que es pecadora. Ahora, aquí está la respuesta por qué los pecadores, aquellos que se sienten, alejados de esa gracia divina, aquellos que se sienten totalmente que no van a ser alcanzados por esa gracia redentora. Hermano, el lugar que ellos menos quieren visitar es un templo cristiano. Y te voy a decir por qué. Porque ahora la iglesia y los cristianos evaluamos al pecador. Mire, yo decía, si yo tuviese un amigo que está batallando con alguna adicción, si yo tuviese un amigo que todos ustedes, todo lo que es esta ciudad, lo conociese que es un borracho o un drogadicto, y de repente me dijese, quiero ir a la iglesia, quiero oír eso que ustedes hablan, eso que ustedes predican de ese Dios vivo, y todos ustedes lo conociesen, yo sin temor a equivocarme les dijera, si él entra, lo primero que empezaría a decir, bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Y esta persona qué está haciendo aquí en este lugar? Porque empezamos a evaluarlos, empezamos a juzgarlos.
Y por eso es que no corren ahora a esa gracia divina, porque nosotros mismos lo que decimos conocerla, la estamos de alguna manera negando. Ahora la iglesia, los cristianos, evaluamos al pecador, lo juzgamos, porque el fariseo era conocedor de la ley. Ustedes saben, el fariseo era docto en las escrituras. Era alguien que conocía la palabra de Dios, era alguien que conocía lo que era la ley de Dios, la enseñaban en las sinagogas. Pero cuando mira a esta mujer y cuando la mira abrazada a los pies del maestro, inmediatamente dice, comienza a murmurar, porque hablar dentro de sí es murmurar, hermano. Cuando tú comienzas a hablar dentro de sí algo, tú estás murmurando de aquella persona, y ante los ojos de Dios eso no es oculto. Él lo mira, Él lo sabe, Él lo conoce todo. Por eso es que yo le decía eso al Señor. Mire cómo está la dinámica hoy, mire cómo están cambiando la dinámica de la iglesia. Y no es que vaya en contra de las reglas o los protocolos que han puesto de salud. Ahora los enfermos se quedan en casa, pero los sanos tienen que venir a las iglesias. Cuando los que se le acercaban a Jesús eran los enfermos. ¿O no era así, hermano? No era así. Oh, pero como nosotros decimos, claro, yo entiendo eso. Pero no es normal, no es lo que la iglesia ha sido enviada a hacer. La iglesia ha sido a orar por los enfermos y que estos sean sanados. La iglesia ha sido encomendada a orar por los endemoniados y que sean liberados. Pero ahora el que está sano venga y el que está enfermo quédese en casa. No es así. Y lo mismo, o sea, por consiguiente, si esto siguiese igual, si esto siguiera de la misma manera que el año pasado cuando nos reuníamos, hermano, estaríamos estancados en la misma situación. Mire, venían personas a visitarnos, solo venían una vez porque sabían y podían percibir aquello que recibían de cada uno de aquellos que de alguna manera, o sea, los saludábamos, pero los saludábamos simplemente por compromiso. Pero Jesús atraía a los pecadores. Él los atraía, hermano, ellos corrían a Él. Y sabes, esa es la iglesia que el Señor va a levantar. Porque esa es la iglesia por la cual Él dio su vida. Esa iglesia que va a traer su gracia, esa iglesia que va a traer esa misericordia a aquel que no conoce al Señor. Yo, a veces amigos me han dicho, a mí yo tengo deseo de ir, pero me van a criticar, me van a juzgar, me van a señalar. Ellos saben eso, lo saben, y el Señor lo sabe también. Por eso es que antes que diera todo este cambio que se ha dado, yo compartía, o sea, con unos hermanos y algunos pastores antes que terminase el año pasado, y le decía, se los compartía con dolor y tristeza en mi corazón y lágrimas en mis ojos. Cuando una vez hablando con el Señor, Él me decía claramente, ustedes han hecho con mi iglesia lo que han querido. Porque es cierto, la hemos organizado y la hemos desarrollado como hemos querido. Pero también el Señor me decía, pero es mi iglesia y yo la voy a ordenar muy pronto. Eso me lo dijo antes que terminara el año pasado. Yo no sabía qué es lo que iba a suceder, yo no sabía qué iba a acontecer. 3 meses después, en marzo, cuando se dio todo este cambio, le hablo por teléfono a uno de los pastores y le dije, ¿te acuerdas lo que compartí contigo? Y él me dijo, era exactamente lo que estaba pensando. Pero me hizo esta pregunta y me dijo, pero tú sabías que esto iba a pasar. Yo le dije, sabía que algo iba a venir y como lo compartí con ustedes, pero no sabía cómo se iba a desarrollar, le dije. Yo no sabía la dinámica que Dios iba a usar. Pero ¿sabes lo que ha hecho esta pandemia? Esta pandemia nos ha puesto a todos en el mismo nivel, hermano. En el mismo nivel. ¿Sí o no? Porque los que no conocen al Señor tienen miedo del virus. Los cristianos también tenemos miedo del virus. Los que no conocen al Señor tienen miedo a infestarse. Nosotros también tenemos miedo a infestarnos. ¿Sí o no? Los que no conocen al Señor prefieren quedarse en casa por A o B motivo, salud, restricciones o cualquier cosa. Nosotros también, o sea, decidimos quedarnos en casa. Y no estoy en contra de eso, te lo digo con todo respeto. Lo que yo quiero decirte es que no es a lo que la iglesia fue llamada a hacer.
La iglesia fue llamada a ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia fue llamada a hacer sanidad a las naciones. ¿No fue eso lo que el Señor le dijo a Israel? Que iban a hacer sanidad a las naciones. Entonces ha cambiado y las circunstancias han cambiado y van a seguir cambiando. Pero ¿por qué las personas que no conocen al Señor, o que nunca han tenido un encuentro con el Señor, o que tal vez conocieron al Señor, pero en algún trayecto del camino se descuidaron y cayeron en error, cayeron en pecado? ¿Sabes por qué hay muchos de nuestros hermanos que cuando fallan, al único lugar que ellos menos quieren ir es a la iglesia? Porque saben que vamos a señalar más su pecado que la gracia divina que los puede perdonar y restaurar. Saben, hermanos, que vamos a pensar más en su error que en la gracia redentora de nuestro Señor. Y eso es lo que me hablaba el Señor a mí. Y eso me decía, sabes, a veces no es tanto la enfermedad, no es tanto el problema, no es tanto el pecado en la que la persona haya caído, porque ellos saben que la sangre de Cristo es poderosa para perdonarnos. Y aunque no digamos amén, la sangre de Cristo es poderosa para perdonarnos. Juan dice que si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo. Mire, de todo pecado. Pero entonces nosotros decimos, ¿por qué si alguien era cristiano y se apartó y cayó, por qué no regresa al Señor? Por miedo a las críticas, por miedo a aquel juzgamiento, aquel dedo señalador que hay en muchos de nosotros. Y cuando el Señor hablaba eso a mí, me decía, yo voy a traer ese cambio dentro de mi iglesia. Así que prepárate tú que estás aquí y el que está escuchando también a través de este medio, porque el Señor va a poner orden en su iglesia. Él la va a ordenar. Él no va a ser ningún hombre, no va a ser por mano de hombre, porque no fue ningún hombre el que murió por ella, sino el Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Redentor. Él dio su vida por ti y por mí. No fue ningún pastor, no fue ningún apóstol, no fue ningún, qué sé yo, hermano, cualquier nombre que le digan a cualquier líder evangélico. No, fue el Cordero de Dios. Él dio su vida por ti y por mí. Y a mí me dolía en mi corazón cuando el Señor me decía, que aún aquellos hermanos tuyos que caen en pecado, que cometen un error, saben que yo los puedo restaurar, saben que yo los puedo perdonar, saben que yo los puedo levantar, pero no llegan porque tienen miedo a ser juzgados, tienen miedo a ser rechazados. Y es más, muchas veces hasta hemos llegado a condenar a muchos de ellos. Les decimos, oh no, este va directo al infierno. ¿Sabes? Nadie tiene potestad de enviar a nadie al infierno, solamente el Dios Todopoderoso, solo el soberano Dios. Por eso es que cuando Él enseña a quién se debe de temer, Él dice, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, más bien temed a aquel que tiene, dice, potestad de echar el cuerpo y el alma en el infierno, que es Dios nuestro Señor. Entonces esta mujer, mire, ella sabía que Jesús estaba ahí, ella sabía que ahí estaba quien podía perdonar en sus pecados. Y aún el fariseo comienza a juzgar, comienza a evaluarla, comienza a verla, pero sobre todo comienza a criticar al Señor. Y dice, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora yo te pregunto, ¿sabía Jesús quién era esa mujer que estaba ahí? ¿Sabía el Señor quién era la mujer que estaba ahí a sus pies, hermano? Él lo sabe todo, hermano. Él lo conoce todo. Y luego dice verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel
a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. ¿Por qué le dice esa parábola a Simón? ¿Saben? Muchos tienen cierta lucha en familiarizar este fariseo con el leproso que habla a Marcos. Pero si el Señor Jesús le está hablando de que a él mismo le había sido perdonado algo, obviamente si tú lees la historia de Simón en el capítulo 14 de Marcos, ahí dice Simón el leproso. Pero hay cierta, todavía inseguridad de familiarizarlo. Pero lo que sí yo te puedo decir es de que Jesús le está hablando a Simón y le está diciendo esta parábola porque a él se le había perdonado algo. Ahora yo te pregunto, ¿te ha perdonado algo a ti el Señor, hermano? Hermano, ¿te ha perdonado algo a ti el Señor? ¿Y entonces por qué nos cuesta perdonar a otros? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué guardamos cierto resentimiento? ¿Por qué guardamos, hermano, cierto malestar? ¿Por qué guardamos todavía aquel enojo, aquella molestia? Mire, el Señor le dice esta parábola o esta historia a Simón, porque ¿sabes qué? A veces nos olvidamos de dónde nos levantó el Señor. A veces nos olvidamos, hermano, en dónde te encontró a ti el Señor y en dónde me encontró a mí. Nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. No llevábamos una vida agradable delante de Dios. Si alguien me dice a mí, el Señor me alcanzó porque yo era bueno, porque yo, iba a la iglesia o a cualquier lugar religioso frecuentemente, es mentira. Corintios dice que lo vil, lo menospreciado, aquello que no era, eso es lo que alcanzó el Señor, de eso se agradó. Mas sin embargo, a veces se nos olvida de dónde el Señor nos levantó, hermano. Y por eso es que nos hace fácil criticar, se nos hace fácil juzgar, se nos hace fácil señalar. Mire qué triste es que ahora ya como cristianos maduros que nos sentimos, hemos llegado hasta saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Cuando alguien sube con un peinado algo diferente, ese peinado no le agrada al Señor. ¿Cómo sabes tú si le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Dice, yo pienso que esos zapatos que está usando el que dirige no le agradan al Señor. ¿Sabes? Tampoco le agrada tu murmuración, tampoco le agrada tus malos pensamientos, tampoco le agrada, hermano, aquella enojo o molestia que hay dentro de tu corazón, no le agradan a Dios. Así es que tú no sabes qué le agrada a Dios o qué no le agrada a Dios. Él es Dios, Él es soberano. Pero eso es lo que la iglesia ha hecho. Evaluamos ahora a las personas. Eso es lo que estaba haciendo Simón cuando observa a aquella mujer. Y no solamente a la mujer, sino que también al Señor. Porque dice, si este fuera profeta. Pero mira hasta dónde llega la hipocresía. Porque cuando Jesús le habla, le dice, di maestro. Di maestro. Y como aquel que ha estado hablando del líder. No voy a poner el pastor porque los pastores siempre hablan, hermano, del líder. Y cuando el líder llega, ay sí, mi amado líder, ¿qué dice? Esa es hipocresía, hermano. Y Dios lo sabe. Así semejante, cuando el Señor se dirige a Simón, Él le dice, di maestro. Y le dice la historia de aquellos dos deudores. Y le dice, el uno debía tanto y el otro debía una mínima parte de lo que el otro debía, simbólicamente hablándotelo. Pero ninguno de los dos les podía pagar. Mire, por decir así, ponerte un número, ni el que le debía $10,000, ni el que le debía $10 le podían pagar. Y los perdona igual a los dos. Los perdona igual a los dos. Perdona igual al que le debe $10,000 y le perdona al que le debe $10. Los perdona igual. Pero la pregunta que hace dice, ¿cuál de los dos amará más? ¿Cuál de los dos estará más agradecido? Y el fariseo, claro, dice, bueno, claro, aquel que le perdonó los $10,000. Y te lo estoy parafraseando, no me voy a decir qué Biblia estoy leyendo, te lo estoy parafraseando. Vea, aquel que le debía la cantidad más grande. Y Jesús le dice, rectamente has juzgado. Por eso es que cuando ustedes y yo meditamos cuánto nos ha perdonado el Señor, así le amamos a Él, hermano. Así le amamos a Él.
Mire, así le amamos al Señor, porque sé de dónde me levantó, sé hacia dónde iba, sé en qué dirección me dirigía yo. Y de ahí el Señor ha tenido misericordia de mí y ha tenido misericordia de mi casa. No es como para estar agradecido con el Señor, hermano. Pero la religión que simboliza al fariseo señalaba a aquella mujer. La gracia que es Jesús mismo, que está ahí en ese lugar. Mire lo que le dice verso 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Mire todo lo que había hecho la mujer. Y parecía como que Jesús no se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo ahí en ese lugar. Pero ¿sabe por qué razón le dice esto a Simón? Porque él, como huésped que estaba invitando a Jesús a ir a su casa, para él eran todos esos privilegios. Porque Jesús era un maestro y era el recibimiento que le tenían que dar a los maestros cuando llegaban a la casa de un prosélito, cuando llegaban a la casa de alguien. Eso era el protocolo, ese era cómo tenían que recibirlo. Pero Simón, mire, por estar criticando, por estar juzgando, por estar murmurando, se olvidó de eso. Se olvidó de eso, hermano. ¿Y sabe por qué te lo voy a detallar? Es porque los privilegios que ustedes y yo tenemos como hijos de Dios, a veces, hermano, los desconocemos. Porque como hijos de Dios tenemos el privilegio de alabarle a Él, ¿verdad? ¿Ve que tenemos el privilegio de alabarle a Él? Hermano, como hijos de Dios tenemos el privilegio de alabarle a Él. Mire, como hijos de Dios tenemos el privilegio de orar, hablar con Él. Ese es